El médico anunció. Le queda poco tiempo de vida. Solo tiene 7 días. Al oír esas palabras, mi marido sonrió. Me tomó la mano y con una mirada cruel susurró. Finalmente, en 7 días morirás. Entonces, esta casa y toda tu fortuna serán mías. 5 minutos después de que mi marido se fuera, llamé a la jardinera de nuestra casa. Necesito que me ayude ahora mismo. Se lo prometo, cuando todo esto termine, no tendrá que volver a trabajar duro nunca más. El tic-tac del segundero del reloj de pared en la habitación VIP del hospital sonaba inusualmente fuerte, como si contara hacia atrás el tiempo que le quedaba a la persona que allí se encontraba. El aire del interior estaba cargado con el olor frío y penetrante de los medicamentos. Valentina, con el rostro pálido, estaba recostada en la cama del hospital. Miraba sin expresión al doctor Mateo Vargas, que estaba de pie a los pies de la cama con una expresión llena de pesar. A su lado estaba sentado su marido, Javier, sosteniendo con fuerza la mano de su esposa. El rostro de Javier estaba hinchado, como el de alguien que hubiera llorado amargamente antes de que entrara el médico. El doctor Vargas suspiró profundamente, y finalmente comunicó la terrible noticia que se le había atascado en la garganta. Explicó que la insuficiencia orgánica que sufría Valentina había progresado de forma extremadamente rápida y misteriosa. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, el estado de Valentina seguía deteriorándose a un ritmo alarmante. Con el corazón apesadumbrado, el joven médico comunicó que el pronóstico médico no era nada halagüeño. A Valentina probablemente solo le quedaban unos 7 días de vida, después de los cuales todos los sistemas de su cuerpo se apagarían por completo. En el momento en que escuchó esas palabras, el mundo de Valentina se vino abajo. Las lágrimas corrían sin cesar por sus delgadas mejillas. Nunca imaginó que su vida terminaría a los 29 años, justo cuando sentía que la felicidad acababa de empezar. Al oír la sentencia de muerte, Javier inclinó inmediatamente la cabeza. Sus hombros temblaban violentamente, como si estuviera devastado por la noticia de que su amada esposa le abandonaría para siempre. El doctor Vargas le dio una palmada en el hombro para darle ánimos, y luego se retiró para darles un momento de intimidad. La puerta de la habitación se cerró lentamente, y un silencio sofocante se instaló entre Valentina y Javier. Valentina se giró hacia su marido, buscando un hombro en el que apoyarse para desahogar su miedo a la muerte. Se consideraba afortunada por tener un marido como Javier, que siempre había estado a su lado durante su enfermedad, dándole de comer y cuidándola incansablemente día y noche. Pero esa atmósfera de calma se transformó de repente en algo extraño. Los sollozos de Javier cesaron gradualmente. Sus hombros, que antes temblaban, ahora estaban erguidos. Javier levantó la cabeza. Ya no había lágrimas en sus ojos. El rostro afligido que había mostrado ante el médico se había transformado en una sonrisa pálida y gélida. Valentina se quedó sin palabras al ver un cambio tan drástico en la expresión de su marido. Antes de que pudiera preguntar, Javier apretó con más fuerza los dedos de ella. Ya no era una caricia afectuosa, sino un agarre tan fuerte que los huesos de los dedos de Valentina dolían. Javier acercó su rostro al oído de Valentina. Su aliento era cálido, pero las palabras que susurró eran más frías que el hielo. Con una voz baja y llena de satisfacción, Javier dijo que por fin había llegado el momento. Susurró que Valentina debía morir en 7 días, porque sólo así podría tomar posesión sin obstáculos de la lujosa villa, los terrenos y toda la herencia que la familia de Valentina había dejado. Javier confesó que estaba cansado de fingir ser un marido bueno y obediente durante sus 3 años de matrimonio. Odiaba a Valentina y a su familia, a quienes siempre había sentido superiores a él. Valentina se quedó helada. El dolor en su corazón era mucho mayor que el de la sentencia de muerte del médico. Miró a los ojos de su marido, buscando un atisbo de mentira o una señal de que todo era una pesadilla, pero solo encontró una mirada cruel y llena de ambición. Javier soltó bruscamente la mano de Valentina, como si hubiera tocado basura. Se levantó y se arregló la camisa con calma. Le dijo a Valentina que tenía que salir un momento para encargarse de los trámites del hospital y recoger sus medicinas. Pero en realidad, quería celebrar esta noticia de muerte con otra mujer. Sin mirar atrás, Javier salió de la habitación con paso ligero, dejando a Valentina sola en un silencio mortal. Pasaron 5 minutos desde que la puerta se cerró, pero Valentina seguía mirando fijamente. Poco a poco, las lágrimas de sus mejillas dejaron de correr. Se las secó con el dorso de la mano. La mirada de sus ojos, antes llena de miedo, se había vuelto aguda y dura. La tristeza desapareció, reemplazada por una ira ardiente. Valentina se dio cuenta de que su enfermedad no era una coincidencia. Recordó el extraño sabor del tónico de hierbas que Javier le preparaba cada noche. Ahora, todo tenía sentido. Su marido no solo quería su fortuna. Era él quien había atentado contra su vida.
Valentina cogió el teléfono móvil que había sobre la mesilla de noche. Sus manos ya no temblaban. Buscó el contacto guardado como señora Ana. Al segundo tono, la llamada se conectó. Al otro lado, se oyó la voz preocupada de la señora Ana. Cuando le preguntó por su estado, Valentina no respondió con quejas de dolor. Con una voz firme y autoritaria, completamente diferente a la de la esposa débil que Javier conocía, Valentina dio una orden. Le pidió a la señora Ana que la ayudara de inmediato. Le prometió que, una vez terminado el trabajo, la señora Ana ya no tendría que volver a trabajar duro como jardinera. Valentina declaró que la misión secreta para salvar su orgullo y su vida comenzaba en ese mismo instante. No moriría en 7 días. Sobreviviría para ver la ruina del hombre que acababa de insultarla. Tras colgar la llamada con la señora Ana, Valentina no perdió tiempo lamentando su suerte. Inmediatamente sacó una tableta inteligente que había escondido bajo la almohada. Desde que ingresó en el hospital, Valentina había tenido un mal presentimiento, por lo que había reactivado en secreto el sistema de cámaras de vigilancia ocultas de la casa, al que solo ella sabía cómo acceder. Valentina abrió la aplicación de monitorización de las cámaras. La pantalla de la tableta mostraba varios rincones de la lujosa villa, vacía tras la marcha de su dueño. El corazón de Valentina latió con fuerza al ver un sedán negro que conocía bien entrar en el patio. Era el coche de Javier. Su marido no había ido a hacer trámites al hospital, sino que había vuelto directamente a casa. Pero Javier no estaba solo. Del asiento del copiloto bajó una joven vestida de forma bastante llamativa. Valentina la reconoció. Era Raquel, una vieja amiga que Javier le había presentado una vez como socia de negocios. Valentina vio cómo ambos entraban en la casa, sonriendo de oreja a oreja, como si fueran los legítimos dueños de la mansión. Javier rodeó la cintura de Raquel con cariño al entrar en el salón. A través del nítido audio de las cámaras, Valentina pudo oír su conversación con claridad. Javier se jactaba ante Raquel de que pronto la casa sería completamente suya, ya que el médico le había dado a Valentina un plazo de vida. Raquel rió alegremente, elogiando la inteligencia de Javier. Valentina apretó las sábanas del hospital con rabia, pero se contuvo para seguir observando. Vio cómo Javier llevaba a Raquel a su despacho personal, una habitación prohibida para cualquiera, incluido Javier, porque allí guardaba Valentina importantes documentos de la herencia de sus padres. Javier parecía impaciente. Se dirigió directamente al gran cuadro de la pared que ocultaba una caja fuerte secreta. Tras descolgar bruscamente el cuadro, Javier introdujo la combinación de la caja. Valentina sonrió con cinismo al verlo. Sabía que Javier la había espiado el mes pasado mientras ella abría la caja, por lo que él estaba seguro de que podría abrirla. La puerta de la caja fuerte se abrió. Javier soltó un grito de júbilo, pero el grito se detuvo en seco en cuanto vio el contenido. La caja fuerte estaba vacía. No había escrituras de propiedad, ni joyas de diamantes, ni fajos de billetes que él esperaba, solo una fina capa de polvo. El rostro de Javier se puso rojo de ira. Rebuscó frenéticamente en el interior, esperando encontrar un compartimento secreto, pero no había nada. Raquel, de pie detrás de él, preguntó con voz decepcionada dónde estaba la fortuna que Javier le había prometido. Javier cerró la puerta de la caja fuerte de un portazo, un sonido que el micrófono de la cámara captó con claridad. Empezó a despotricar, lanzando un jarrón que había sobre el escritorio del despacho y haciéndolo añicos. Valentina, que lo observaba todo desde la pantalla de su tableta, se limitó a mirar sin expresión. Luego, tecleó un breve mensaje a la señora Ana. Le ordenó que ejecutara el plan B de inmediato, trasladar los documentos originales, que la señora Ana ya había puesto a buen recaudo hacía tiempo, a un nuevo lugar aún más seguro. Valentina no era tan tonta como para dejar su patrimonio en una casa que compartía con un hombre en el que no confiaba plenamente. La intuición de una esposa traicionada era mucho más aguda de lo que Javier había pensado. De vuelta a la pantalla de la cámara, un frustrado Javier notó de repente que algo caía de detrás del marco del cuadro que había descolgado. Era un grueso sobre marrón. Los ojos de Javier brillaron, pensando que se trataba de un valioso documento oculto. Con manos temblorosas, rasgó el sobre. Pero el contenido no era un documento valioso. Era una simple hoja de papel con la caligrafía de Valentina. Javier frunció el ceño y leyó el texto. Era un mensaje corto y doloroso. La clave no está ahí, sino en la confianza que desechaste. Lleno de rabia, Javier arrugó el papel y lo tiró al suelo. Gritó el nombre de la empleada del hogar, pero nadie respondió, ya que Valentina había dado vacaciones a todo el personal excepto a la señora Ana, a quien le había encomendado una misión especial. Raquel intentó calmar a Javier recordándole que todavía quedaban 7 días para que Valentina muriera. Le sugirió a Javier que obligara a Valentina a firmar los documentos de transferencia de bienes mientras aún estaba viva en el hospital. Javier aceptó la astuta idea.
Decidió volver al hospital al día siguiente con un notario pagado para presionar a Valentina. Valentina apagó la pantalla de la tableta. Ya había visto suficientes pruebas por hoy. Su plan iba por buen camino. Javier había caído en la trampa de sus propias emociones. Valentina respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. Sabía que esta lucha no había hecho más que empezar. Mañana tendría que preparar su mejor actuación para la visita de Javier y su notario. Valentina miró por la ventana de la habitación del hospital. El cielo del atardecer empezaba a oscurecer. Pero para Valentina, esta oscuridad era el comienzo del amanecer de su propio renacimiento. No dejaría que Javier ganara, ni por un instante. De repente, llamaron suavemente a la puerta de la habitación. Valentina escondió rápidamente la tableta y ajustó su postura para parecer débil de nuevo. La puerta se abrió y entró una enfermera con una bandeja de comida y medicinas. Valentina miró las pastillas con recelo. Sabía que no debía tomar ninguna medicación al azar, ya que no sabía quién en este hospital podría haber sido sobornado por Javier. Cuando la enfermera dejó la bandeja y se dio la vuelta para comprobar el gotero, la mano de Valentina se movió rápidamente para esconder las pastillas en un pañuelo de papel. Cuando la enfermera se giró de nuevo para asegurarse de que había tomado la medicación, Valentina fingió tragar agua mientras se deshacía del pañuelo con las pastillas en el bolsillo. La enfermera sonrió satisfecha y se fue. Valentina se quedó de nuevo sola, trazando su estrategia para un mañana más difícil. La noche en el hospital era profunda, y el silencio de los pasillos solo era interrumpido ocasionalmente por los pasos de la enfermera de guardia. Dentro de la habitación, Valentina yacía con los ojos abiertos, mirando el pálido techo blanco. Sus pensamientos se remontaron a unos meses atrás, cuando su salud empezó a deteriorarse misteriosamente. Recordó cómo Javier se había convertido de repente en un marido muy atento. Cada noche, antes de dormir, Javier siempre le traía una taza de un tónico oscuro y caliente. Con dulzura, Javier siempre decía que era un costoso remedio de herbolario encargado especialmente para mantener la fuerza de Valentina y así poder tener un hijo pronto. Valentina, que en aquel entonces confiaba ciegamente en su marido, siempre se lo bebía sin dudar, a pesar de que el sabor era un poco extraño y dejaba un regusto metálico en la lengua. Las sospechas de Valentina no surgieron hasta hace unas 2 semanas. En ese momento, Javier estaba en el baño, y Valentina golpeó accidentalmente la taza del tónico, derramando su contenido en una pequeña maceta que tenía en la mesilla de noche. A la mañana siguiente, Valentina se sorprendió al ver que la planta, que antes estaba fresca, se había marchitado, y sus hojas se habían vuelto amarillas, como si una sustancia química fuerte las hubiera quemado. Desde ese incidente, Valentina nunca más volvió a tragar ninguna bebida preparada por Javier. Cada vez que Javier le daba la taza, Valentina esperaba un descuido de su marido para verter el contenido en el lavabo o en una maceta del balcón, fingiendo habérselo bebido todo, pero el veneno que ya había entrado en su cuerpo durante meses dejó su efecto, dañando sus órganos, aunque no de forma tan letal como Javier esperaba. Por eso los médicos estaban desconcertados con su enfermedad. Los síntomas se parecían a una insuficiencia orgánica natural, pero en realidad era una acumulación de veneno de arsénico a dosis bajas. Los pensamientos de Valentina se vieron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era la señora Ana, que entraba con una fiambrera de acero inoxidable. La mujer de mediana edad sonreía cálidamente, pero sus ojos irradiaban una determinación que solo Valentina podía entender. Mientras colocaba la fiambrera en la mesa, la señora Ana susurró que esta comida era segura de las manos de Javier, ya que ella misma la había cocinado en una cocina independiente a la que solo ella tenía la llave. La señora Ana también le entregó una pequeña botella que contenía agua de coco pura, mezclada con un antídoto natural, una receta secreta transmitida en su familia durante generaciones. Valentina se lo bebió con avidez, sintiendo que el refrescante sabor aliviaba su garganta seca. La señora Ana le recordó que debía seguir teniendo cuidado, ya que Javier se volvería más agresivo a medida que se acercara el 7º día. Valentina asintió y prometió con determinación que interpretaría su papel a la perfección. Y, en efecto, la predicción de la señora Ana no falló. Aproximadamente 1 hora después, la puerta se abrió bruscamente sin llamar. Javier entró apresuradamente, seguido por un hombre que llevaba un grueso maletín de cuero. Javier lo presentó como el señor Ruiz, su notario asociado. Javier puso una cara de preocupación fingida. Se acercó a la cama de Valentina y le acarició bruscamente la cabeza. Con voz apremiante, Javier dijo que, para facilitar el complicado tratamiento y la administración del hospital, Valentina debía firmar un poder notarial temporal para la transferencia de bienes a Javier. Javier se excusó diciendo que, si algo malo le sucedía a Valentina durante una intervención médica, él podría tomar decisiones y retirar fondos inmediatamente sin quedar atrapado en la burocracia bancaria,
Valentina miró a Javier con una mirada débil, fingida de la forma más convincente posible. Por dentro, se reía de la pésima actuación de su marido. ¿Qué marido pediría la firma de una transferencia de bienes cuando su esposa se debate entre la vida y la muerte, si no es por pura codicia? El notario Ruiz colocó inmediatamente el grueso fajo de documentos y un caro bolígrafo frente a Valentina. Valentina echó un vistazo a los papeles. Aunque se sentía mareada, pudo leer claramente el título del documento. Se trataba de una transferencia total e incondicional de todas las escrituras de propiedad y depósitos a nombre de Valentina a favor de Javier. No era un poder para el tratamiento. Era un robo legalizado. Valentina levantó una mano temblorosa de forma exagerada. Intentó coger el bolígrafo, pero parecía no tener fuerza en los dedos. Javier parecía impaciente por la lentitud de Valentina. Le cogió la mano y la forzó a colocar la punta del bolígrafo sobre el papel en la línea de la firma. Javier la apremió, casi gritando que firmara rápido para poder descansar. Pero justo en el momento en que la punta del bolígrafo tocó el papel, Valentina relajó deliberadamente todos los músculos de su cuerpo. El bolígrafo rodó al suelo, el cuerpo de Valentina se desplomó hacia un lado, y sus ojos se cerraron de golpe, como si hubiera perdido el conocimiento de repente. Javier gritó histéricamente. No porque temiera que Valentina muriera, sino porque aún no había conseguido esa firma. La sacudió bruscamente, gritando su nombre y ordenándole que se despertara. El señor Ruiz retrocedió unos pasos, temiendo que su cliente muriera ante sus ojos durante una transacción ilegal. Javier maldijo en voz baja el retraso de su plan y siguió abofeteando con fuerza la mejilla de Valentina. La señora Ana, que había estado de pie en un rincón de la habitación todo este tiempo, entró en acción de inmediato. Apartó a Javier del cuerpo de Valentina y llamó a los médicos. El doctor Mateo Vargas y varias enfermeras entraron corriendo. En medio de la confusión, Valentina, con los ojos cerrados, contuvo una sonrisa de victoria. Había ganado un día más y había frustrado aún más a Javier. Finalmente, las enfermeras sacaron a Javier de la habitación por obstaculizar el tratamiento médico, y Valentina volvió a caer pacíficamente en su coma. Al día siguiente, la atmósfera en la lujosa mansión de Valentina era tensa. A pesar de la ausencia de la dueña de la casa, Javier había regresado con el rostro desencajado y las emociones a flor de piel por su fracaso en conseguir la firma el día anterior. Daba vueltas por el salón, culpando a la situación y llamando a Raquel a gritos por teléfono. La mirada furiosa de Javier se posó en la figura de la señora Ana, que barría tranquilamente el patio trasero. La presencia de esa anciana de repente le resultó muy molesta. Sentía que la señora Ana estaba en todas partes, como una espía que vigilaba cada uno de sus movimientos. Javier también recordó cómo la señora Ana se había atrevido a empujarle en el hospital el día anterior. La sangre de Javier hirvió, sintiendo su orgullo como amo herido. Javier se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta de cristal trasera y la abrió bruscamente. Llamó a la señora por su apellido. La señora Ana dejó de barrer y se giró con calma, sin un ápice de miedo en su rostro. La mirada aguda y penetrante de la señora Ana hizo que Javier se sintiera momentáneamente intimidado. Pero su ego pronto desechó ese sentimiento. Señalando con el dedo a la señora Ana, Javier le dijo a gritos que, a partir de ese momento, estaba despedida. Le ordenó que hiciera sus escasas maletas y se largara de la casa inmediatamente. Javier se excusó diciendo que no necesitaba a una sirvienta insolente y entrometida en los asuntos de sus amos. Javier sintió una oleada de satisfacción al descargar su frustración y pensar que un problema estaba resuelto. Sin embargo, la reacción de la señora Ana fue totalmente inesperada. En lugar de llorar y suplicar clemencia, o marcharse de inmediato, la señora Ana soltó una pequeña risa. Era una risa ligera pero llena de autoridad. La señora Ana se enderezó, apoyó la escoba junto a una maceta y se acercó a Javier hasta que solo 1 metro los separaba. Con una voz tranquila pero firme, la señora Ana dijo que Javier no tenía ningún derecho a despedirla. Explicó que su contrato de trabajo no estaba firmado con Javier, sino directamente con el difunto padre de Valentina a través de una fundación familiar legalmente válida. Mientras Valentina viviera, o mientras esa fundación existiera, Javier no tenía autoridad para echar a la señora Ana de esa casa. Javier se quedó boquiabierto ante esa respuesta. Nunca imaginó que una simple jardinera se atrevería a hablarle de contratos y leyes. Javier intentó amenazarla de nuevo, diciendo que él era el marido de Valentina y el futuro único heredero de esta casa, por lo que su palabra era ley. La señora Ana se limitó a sonreír con cinismo. Por dentro, se reía de la estupidez de Javier. Él no sabía quién era realmente esta anciana que tenía delante. La señora Ana era en realidad Ana Beltrán, una abogada especializada en criminología muy respetada en la capital 10 años atrás.
Era una amiga íntima del padre de Valentina desde la universidad. Cuando el padre de Valentina falleció, le pidió a Ana que se jubilara anticipadamente y se hiciera pasar por ama de llaves para vigilar de cerca a su única hija. El padre de Valentina sospechaba desde hacía tiempo las malas intenciones de personas que se acercaban a Valentina por su fortuna. La señora Ana miró a Javier directamente a los ojos y dijo que su trabajo consistía en cuidar que las flores de la señora Valentina no se marchitaran antes de tiempo y en evitar que ninguna plaga destruyera este hermoso jardín. La frase estaba cargada de un doble sentido que comparaba a Javier con una plaga. Sin palabras, Javier solo pudo resoplar y volver a entrar en la casa, cerrando la puerta de cristal de un portazo que la hizo temblar. No sabía que este enfrentamiento formaba parte del gran plan de la señora Ana para que Javier fuera aún más descuidado. Después de que Javier entrara, la señora Ana sacó inmediatamente de su bolsillo un smartphone de último modelo que contrastaba con su atuendo anticuado. Contactó a un antiguo colega que ahora era director de la sucursal del banco donde Valentina tenía depositada la mayor parte de su capital líquido. Con un lenguaje jurídico fluido y táctico, la señora Ana le ordenó que congelara temporalmente el acceso a la información de la cuenta de Valentina y que difundiera un sutil rumor entre los empleados del banco de que los activos de la familia de Valentina estaban bajo auditoría forense debido a una supuesta disputa de herencia. La señora Ana sabía que Javier tenía un amigo que trabajaba en ese banco, y era seguro que esta noticia llegaría a oídos de Javier en cuestión de horas. Y, en efecto, esa misma tarde Javier recibió una llamada de su amigo del banco. El rostro de Javier palideció al oír el vago rumor de que los activos de Valentina estaban siendo auditados y podrían ser congelados por terceros si Valentina fallecía sin un testamento claro. Javier entró en pánico extremo. Sintió que los 7 días que tenía se le estaban agotando. Si no actuaba de inmediato, todo su plan se iría al traste. Javier no se dio cuenta de que su pánico era obra de la jardinera a la que acababa de intentar echar. En un rincón del jardín, la señora Ana volvió a barrer las hojas secas con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que la serpiente se había tragado su cebo envenenado. El sol acababa de ponerse por el oeste, dejando un resplandor anaranjado que era engullido lentamente por la noche. En la lujosa mansión de Valentina, el ambiente era animado y bullicioso, a diferencia de una casa cuya dueña agonizaba en un hospital. Javier se encontraba frente al gran espejo del dormitorio principal, arreglándose el cuello de una camisa de marca de miles de euros. Se peinó el pelo hacia atrás con gomina para darle un aspecto pulcro y ordenado. Una sonrisa no se apartaba de sus labios. Hoy era el 5.º día desde el veredicto del médico. Según los cálculos de Javier, a Valentina solo le quedaban 2 días más, o quizás menos si tenía suerte. La certeza de que pronto se convertiría en un viudo rico hizo que Javier sintiera la necesidad de celebrar esta victoria por adelantado. Calificó el evento de esta noche como una pequeña fiesta de agradecimiento y una reunión de estrategia de negocios con nuevos inversores. Javier bajó las escaleras una a una con paso seguro, como un rey descendiendo de su trono. El amplio salón y la sala de estar se habían transformado en un elegante comedor. Las mesas redondas estaban dispuestas ordenadamente con manteles blancos impecables y decoradas con fragantes flores frescas. El personal de un servicio de catering profesional se movía afanosamente sirviendo los aperitivos. El delicioso aroma de la comida se extendía por toda la sala, tentando el apetito de cualquiera que lo oliera. Javier no escatimó en gastos para este evento, aunque el dinero, en realidad, provenía de los últimos ahorros de una tarjeta de crédito adicional de Valentina. Para Javier esto era una inversión. Necesitaba parecer exitoso y fiable a los ojos de sus socios de negocios para que invirtieran su capital en el proyecto inmobiliario ficticio que estaba planeando. Los invitados comenzaron a llegar uno a uno. No eran amigos ni parientes cercanos de Valentina, sino en su mayoría conocidos de Javier con historiales de negocios en la zona gris. Había empresarios de minería ilegal, intermediarios de tierras en disputa, y por supuesto Raquel, que esa noche asistía como socia de Javier, no como su amante oculta. Raquel se situó junto a Javier para recibir a los invitados en la puerta principal, como si fuera la legítima señora de la casa. Sonreían de oreja a oreja, intercambiando saludos y hablando de las oportunidades de enormes beneficios que pronto obtendrían. Ninguno de ellos preguntó por el estado de Valentina en el hospital. Para ellos, Valentina no era más que un peldaño que pronto desaparecería de la historia. Mientras tanto, en la habitación VIP del hospital, el ambiente era de un contraste absoluto. Valentina estaba sentada al borde de la cama, respirando con regularidad. Ya no tenía una aguja de goteo en el dorso de la mano. Unos minutos antes, se la había arrancado con firme determinación y había presionado la herida con un algodón con alcohol hasta que la sangre dejó de brotar. El escozor del dolor al arrancarla a la fuerza no era nada comparado con el dolor de su corazón por la traición de Javier.
Valentina se sentía mucho más fresca esta noche. Gracias al antídoto y a la comida sana que la señora Ana le había traído en secreto y con regularidad durante los últimos 4 días, el veneno de su cuerpo se había neutralizado lentamente. Sus fuerzas habían regresado. Aunque no estaba recuperada al 100%, era suficiente para dar el primer paso de su venganza. La puerta del baño de la habitación se abrió. La señora Ana salió con una bolsa grande que contenía una muda de ropa para Valentina. Sin decir palabra, la señora Ana ayudó a Valentina a quitarse el aburrido pijama de paciente. Valentina se puso un elegante vestido largo y se arregló el pelo. Al mirarse en el espejo, Valentina apenas se reconoció. La mujer del reflejo ya no era la débil y enferma Valentina, sino una Valentina lista para ir a la guerra. La señora Ana miró a su señora con orgullo. Sabía que Valentina había heredado el corazón fuerte de su padre. Esa noche, abandonarían el hospital en secreto. El doctor Mateo Vargas, sintiéndose culpable por haber dejado entrar a Javier sin control y al descubrir sus malas acciones, hizo la vista gorda y permitió que Valentina saliera por una puerta trasera reservada al personal médico. De vuelta a la lujosa casa de Javier. La cena estaba en pleno apogeo. El sonido de las cucharas y los tenedores contra los platos de porcelana creaba un ritmo de codicia. Javier se situó al frente de la sala, sosteniendo una copa de vino tinto que brillaba bajo la lámpara de araña. Golpeó suavemente la copa con una cuchara para llamar la atención de los invitados. La sala se quedó en silencio al instante. Javier comenzó su discurso con confianza. Habló de su visión de futuro para convertir los activos inmobiliarios que pronto heredaría en un vasto imperio empresarial. Se jactó de las hectáreas de tierra listas para construir un lujoso complejo turístico e invitó a los invitados a depositar inmediatamente una inversión inicial si no querían perderse este tren de oro. Los invitados parecían cautivados por el falso carisma de Javier. Asentían con entusiasmo, imaginando los beneficios que se multiplicarían. Para convencer a los inversores, Javier había preparado una presentación visual. Hizo una señal a Raquel para que encendiera el proyector que se había preparado en el centro de la sala. Una gran pantalla blanca descendió lentamente del techo. Javier sonrió de oreja a oreja, señalando la pantalla, listo para explicar sus fantásticos gráficos de beneficios. El proyector se encendió, proyectando una luz brillante sobre la pantalla. Pero en lugar de diapositivas de una presentación de negocios, la imagen que apareció hizo que la sonrisa de Javier se desvaneciera al instante. En la pantalla se reproducía una grabación de CCTV de alta definición. El vídeo mostraba claramente a Javier en la cocina, vestido con su pijama. Sus manos estaban ocupadas abriendo un pequeño sobre con un polvo blanco, que luego vertió en la taza del tónico de Valentina. El rostro de Javier en el vídeo parecía frío y cruel mientras removía la bebida envenenada. El silencio del salón se convirtió en una tensión asfixiante. Los invitados miraban la pantalla con la boca abierta, sin poder creer lo que veían. Un invitado dejó caer su bebida por la sorpresa, y el sonido del vaso rompiéndose en un rincón de la sala sonó con estridencia. Javier se quedó paralizado, con el rostro tan pálido como si toda la sangre se le hubiera drenado del cuerpo. Luchaba por entender lo que estaba pasando. ¿Cómo podía estar ese vídeo ahí? ¿No había borrado él todas las huellas? El sudor frío comenzó a correr por sus sienes. Miró a Raquel con pánico, buscando ayuda, pero Raquel parecía igualmente conmocionada y aterrorizada. Javier intentó reír torpemente para aligerar el ambiente. Con voz temblorosa, gritó que seguramente se trataba de un vídeo falso editado por un hacker o un competidor que intentaba hundirlo. Javier corrió hacia el ordenador portátil conectado al proyector para detener la proyección. Pero, extrañamente, los botones del portátil no funcionaban. El vídeo seguía mostrando una y otra vez la escena de Javier envenenando en secreto a Valentina. Los invitados empezaron a cuchichear. Sus miradas de admiración se habían convertido ahora en miradas de asco y sospecha. Algunos de ellos empezaron a levantarse, recogiendo sus bolsos y preparándose para marcharse. Aunque eran empresarios poco éticos, querían evitar verse implicados en un caso de asesinato premeditado. Javier les suplicó que se sentaran y escucharan su explicación, pero a nadie le importó. El caos se agravó cuando, de repente, toda la electricidad de la casa se cortó por completo. Una oscuridad total envolvió la habitación. Se oyeron gritos de sorpresa de algunas de las invitadas. La fiesta que debía celebrar la victoria de Javier se había convertido en un desastre humillante en un instante. En esa oscuridad, Javier sintió que un par de ojos le observaban desde lejos, unos ojos que exigían venganza por cada gota de veneno que le había dado. La oscuridad que envolvía la lujosa casa se sentía muy densa y pesada. El murmullo de los invitados en pánico fue disminuyendo lentamente, junto con el sonido de los motores de sus coches abandonando el patio uno por uno.
Nadie quería quedarse mucho tiempo en un lugar oscuro y cargado con el aura de un escándalo criminal. En menos de 10 minutos, la gran casa volvió a estar en silencio, dejando a Javier solo en medio del salón desordenado. Raquel también había huido la primera, con la excusa de que le tenía miedo a la oscuridad, por lo que ahora Javier tenía que afrontar este desastre solo. Javier buscó a tientas en sus bolsillos para encontrar su teléfono móvil y encender la linterna. La brillante luz blanca del flash del teléfono cortó la oscuridad, iluminando los restos de comida a medio comer y los vasos esparcidos. La respiración de Javier era entrecortada. Todavía no podía entender cómo había aparecido ese vídeo. Estaba 100% seguro de que el portátil que había utilizado era su portátil personal, que siempre mantenía bloqueado con una contraseña compleja. Su mente estaba confundida entre el miedo a ser descubierto por la policía y la rabia por haber sido humillado. Intentó encender el interruptor de la luz, pero la electricidad seguía cortada. Extrañamente vio que las farolas de la calle de enfrente estaban encendidas y que la casa de su vecino de enfrente también estaba iluminada. Solo su casa estaba a oscuras. No era un apagón rotatorio de la compañía eléctrica, era un sabotaje. Javier gruñó de rabia, maldiciendo el nombre de la señora Ana, ya que estaba seguro de que esa vieja jardinera era la única persona que tenía acceso al panel eléctrico principal en la parte trasera de la casa. Javier juró que encontraría a esa anciana y le daría una lección. Con pasos amplios y emocionales, Javier se dirigió hacia la puerta trasera para comprobar el panel eléctrico. Pero sus pasos se detuvieron de repente al oír un sonido extraño procedente del piso de arriba. Tac, tac. El sonido resonaba regular y claramente en el silencioso pasillo de las escaleras. Eran los pasos de alguien con tacones altos golpeando el suelo de mármol. El corazón de Javier pareció detenerse por un momento. Se le erizó el vello. Conocía perfectamente esos pasos. Eran los pasos de Valentina. Antes de enfermar, Valentina siempre llevaba sus tacones favoritos cuando estaba en casa. Pero era imposible. Valentina estaba agonizando en el hospital, postrada e indefensa. No podía estar aquí. ¿Quién anda ahí?, gritó Javier con voz ronca, como si intentara ahuyentar su propio miedo. Su voz rebotó en las paredes vacías, pero no hubo respuesta. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta del dormitorio principal, la habitación que compartía con Valentina. Silencio. Javier tragó saliva. Tenía la garganta seca. Su razón luchaba por desechar cualquier cosa sobrenatural. Quizás era un ladrón. O quizás Raquel había vuelto. Con manos temblorosas, sujetando el teléfono como única fuente de luz, Javier se armó de valor para empezar a subir las escaleras. Cada escalón que pisaba se sentía muy pesado, como si un peso invisible lo oprimiera. Las sombras oscuras de los muebles bajo la luz de la linterna parecían monstruos listos para abalanzarse sobre él en la oscuridad. Al llegar al segundo piso, Javier apuntó la linterna hacia la puerta del dormitorio principal. La puerta estaba ligeramente entreabierta, una rendija oscura y bostezante. Javier empujó lentamente la puerta para abrirla del todo. La luz de la linterna barrió la habitación. La cama estaba hecha, el armario bien cerrado. Pero la mirada de Javier se fijó en un punto cerca de la gran ventana que daba al jardín. Allí estaba la vieja mecedora de madera que solía usar el difunto padre de Valentina. La silla estaba de espaldas a la puerta, mirando hacia la ventana, y en esa silla, Javier vio la silueta de alguien sentado. La silueta de una mujer con el pelo largo y suelto, vestida con un camisón que conocía bien. Era el camisón favorito de Valentina. Las piernas de Javier flaquearon al instante. Dio un paso atrás y chocó contra la pared. «Valentina», susurró, casi inaudible. La figura no se movió. La mecedora comenzó a balancearse lentamente por sí sola, emitiendo un crujido, como si alguien la estuviera meciendo. El sudor frío empapó todo el cuerpo de Javier. La culpa que había enterrado profundamente resurgió ahora como un terror que le atenazaba la garganta. Recordó el rostro pálido de Valentina cuando se bebía el veneno. Recordó la mirada apagada de su esposa. ¿Podría ser que Valentina hubiera muerto en el hospital y su espíritu hubiera vuelto para vengarse? Javier quiso huir, pero sus pies parecían clavados al suelo. Una mezcla de curiosidad y terror le obligó a acercarse. Tenía que asegurarse de si era un fantasma o una alucinación provocada por el estrés. Reuniendo todo el valor que le quedaba, Javier se acercó a la mecedora. La distancia se acortaba. 3 metros, 2 metros, 1 metro. Javier extendió una mano temblorosa para tocar el hombro de la figura y girar la silla hacia él. En el momento en que la luz de la linterna iluminó el rostro de la figura, Javier gritó a pleno pulmón y saltó hacia atrás, cayendo al suelo. No era Valentina, no era un fantasma. Era un viejo maniquí de plástico de los que se usan para exponer ropa. El maniquí llevaba el camisón de Valentina y una peluca. El rostro del maniquí no tenía expresión.
pero en su pecho había pegado un papel blanco con una inscripción en rotulador rojo que parecía mirarle directamente. Javier se arrastró, con las manos temblando violentamente, para leer la inscripción. Decía: «La fortuna no se puede llevar a la tumba, pero tus pecados te matarán a ti. Tu tiempo se ha acabado». Javier jadeó y arrugó el papel. No era un fantasma. Era terror humano. Alguien estaba jugando con él. Alguien conocía sus secretos. Su miedo se mezcló ahora con una rabia hirviente. Se levantó y pateó el maniquí hasta que rodó por el suelo. «¡Sal de ahí! ¡No juegues conmigo!», gritó a todos los rincones de la habitación. Pero solo el eco de su propia voz le respondió. De repente, el teléfono que tenía en la mano vibró largamente. Javier se sobresaltó y casi lo deja caer. Miró la pantalla. Era una notificación de un mensaje del banco. En medio de esta situación caótica, esperaba que fuera una buena noticia, quizás una transferencia de uno de sus amigos empresarios. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando leyó el contenido del mensaje. El mensaje le informaba de que su tarjeta de crédito principal había sido rechazada en una transacción de pago de facturas automáticas y que todas las cuentas bancarias a su nombre habían sido congeladas temporalmente por las autoridades financieras debido a una denuncia de actividad sospechosa y fraude. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Intentó abrir la aplicación del banco en su teléfono, pero se le denegó el acceso. Probó con otras tarjetas, con el mismo resultado. Javier se desplomó en el suelo junto al maniquí caído. Su mundo se había derrumbado por completo esa noche. Una casa a oscuras, invitados que habían huido, un nombre manchado, un vídeo escandaloso, y ahora, todo su acceso financiero completamente cortado. No tenía ni un solo euro en efectivo en la cartera. Las deudas que había contraído con prestamistas para financiar su lujoso estilo de vida y la fiesta de esa noche vencerían mañana. Sin acceso a las cuentas de Valentina y sin dinero propio, Javier se dio cuenta de que estaba acabado. Ahora estaba solo en una casa enorme, que se sentía como una prisión oscura. Afuera comenzó a sonar un trueno, anunciando una tormenta inminente, como si la propia naturaleza celebrara la ruina de Javier que acababa de comenzar. A lo lejos, más allá de los altos muros de la casa, un par de ojos observaban con satisfacción la ventana de la habitación oscura, y un coche negro aparcado al otro lado de la calle se alejó en la noche. El sol de la mañana se coló por un resquicio de las cortinas mal cerradas, despertando a Javier de un sueño intranquilo. Se despertó en el sofá del salón, con el cuerpo dolorido. Le dolía la cabeza por el estrés extremo que había sufrido la noche anterior. Javier parpadeó, intentando recomponer sus pensamientos dispersos. Lo primero que vio fue el caos de la fiesta de la noche anterior. Vasos sucios esparcidos, platos con restos de comida que empezaban a atraer a las hormigas y adornos florales marchitos. La lujosa casa parecía ahora un naufragio, sombrío y sin vida, como el futuro de Javier al borde del precipicio. Buscó en sus bolsillos para encontrar su teléfono. Solo le quedaba un 5% de batería, y no había mensajes entrantes ni notificaciones de transferencias. Solo una advertencia de su compañía telefónica de que sus datos de internet se habían agotado y su factura de postpago estaba vencida. Javier se levantó, masajeándose las sienes. El recuerdo de los horribles acontecimientos de la noche anterior volvió a atormentarlo. El maniquí en la habitación de arriba, el vídeo del escándalo reproducido delante de los inversores y las cuentas congeladas. Todo era real. Javier se dio cuenta de que no tenía tiempo para lamentar su suerte. Hoy era el 7º día. Según el pronóstico del médico, hoy era el día en que Valentina debía morir. Una idea astuta resurgió en la mente de Javier. Si Valentina moría realmente hoy, todos sus problemas financieros se resolverían. Con el certificado de defunción de Valentina, podría obligar al banco a descongelar las cuentas en su calidad de heredero. También podría reclamar el seguro de vida de Valentina, que ascendía a millones de euros. Esa esperanza fue el único combustible que le dio fuerzas de nuevo. Corrió al baño, se lavó la cara a toda prisa y cogió las llaves del coche. Tenía que ir al hospital ahora mismo para confirmar la buena noticia. El camino al hospital se le hizo muy largo a Javier. El terrible tráfico de Madrid puso sus emociones aún más al límite. Maldijo a un motorista que lo adelantó y tocó el claxon salvajemente cada vez que el coche de delante se detenía de repente. En su cabeza, ya estaba ensayando el escenario de llanto falso que mostraría ante los médicos y las enfermeras cuando viera el cuerpo de su esposa. Actuaría como el marido más afligido del mundo para que nadie sospechara. Después de una hora de lucha contra el tráfico, el sedán negro de Javier entró finalmente en el aparcamiento del hospital. Sin perder tiempo, corrió al vestíbulo, cogió el ascensor y subió directamente a la planta donde se encontraba la habitación VIP de Valentina. El pasillo de la planta VIP estaba desierto. Javier aceleró el paso hacia la habitación 303.
Su corazón latía con fuerza, una mezcla de expectación y ansiedad. Al llegar a la puerta de la habitación, la encontró ligeramente entreabierta. Javier empujó la puerta lentamente, y sus ojos se abrieron de par en par. La habitación estaba vacía. La cama del paciente estaba pulcramente hecha con sábanas nuevas y lisas. Ya no había equipo médico, ni bolsas de ropa, y por supuesto, ni rastro de Valentina. La habitación estaba impecable, como si nunca hubiera estado ocupada. Javier entró y comprobó el baño. Vacío. Sintió que las rodillas le flaqueaban. ¿Podría ser que Valentina ya hubiera muerto y la hubieran trasladado a la morgue? ¿O quizás a la unidad de cuidados intensivos? Justo en ese momento, una enfermera jefe que pasaba por allí vio a Javier de pie, desconcertado, en el umbral. La enfermera se detuvo y miró a Javier con una mirada fría, como si viera algo repugnante. Javier se acercó inmediatamente a la enfermera y, con una voz triste y fingida, preguntó por el paradero de su esposa. La enfermera, con un tono seco y sin emoción, respondió que la paciente Valentina ya no estaba en esa habitación desde primera hora de la mañana. Javier insistió en saber a dónde la habían llevado. La enfermera respondió brevemente que la señora Valentina había sido dada de alta y que todos los trámites administrativos habían sido gestionados por su familia. Dicho esto, la enfermera se marchó sin más, dejando a Javier helado, dada de alta. Para los oídos de Javier esa palabra sonó como una confirmación de la muerte. Llegó a la conclusión de que Valentina ya estaba muerta, y que su cuerpo había sido llevado directamente a casa por sus familiares, o quizás por la señora Ana, para el funeral. Una amplia sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Javier. Se rió entre dientes, una risa que sonó antinatural en el silencioso pasillo del hospital. Finalmente, murmuró para sí: «Está muerta». Javier sintió que la victoria estaba al alcance de su mano. No le importaba dónde estuviera el cuerpo de Valentina ahora. Lo importante para él era que ya no estaba viva. Ahora su principal prioridad era encontrar los documentos de los activos físicos que estaban ocultos. Javier recordó el incidente de hace unos días, cuando intentó echar a la señora Ana. Recordó que la señora Ana siempre parecía muy protectora con una gran maceta de monstera que estaba en un rincón de la terraza lateral, cerca de la habitación de la señora. La anciana le había impedido una vez acercarse a esa maceta, con la excusa de que la planta era cara y sensible. Javier estaba convencido. En la tierra de esa maceta era donde la señora Ana debía haber escondido los lingotes de oro o las escrituras de propiedad que habían desaparecido de la caja fuerte. Javier condujo a toda velocidad de vuelta a casa. Ya no le importaban las normas de tráfico, saltándose los semáforos en rojo. La visión de montones de lingotes de oro y escrituras inmobiliarias bailaba ante sus ojos. Nada más llegar a casa, corrió directamente a la terraza lateral. La casa seguía en silencio. No había ni rastro de la señora Ana. Javier cogió una pequeña pala que estaba cerca de un grifo y empezó a cavar ciegamente en la tierra de la gran maceta. La tierra se esparció por el limpio suelo de cerámica. La respiración de Javier era entrecortada, y el sudor empapaba su ya arrugada y cara camisa. Siguió cavando, dañando sin piedad las raíces de la hermosa planta. La punta de la pala golpeó algo duro. Los ojos de Javier brillaron. Era eso. Usó las manos para cavar más rápido, apartando la tierra que cubría el objeto. Era una caja de hierro de tamaño mediano, parecida a una caja de herramientas, pero cerrada con un candado. Con las fuerzas que le quedaban, Javier sacó la pesada caja de la maceta. No tuvo paciencia para buscar la llave. Cogió una piedra grande del jardín y la golpeó contra el candado varias veces hasta que se rompió. Con las manos temblando de una excitación explosiva, Javier abrió la tapa de la caja. Se imaginaba oro brillante o fajos de euros en su interior, pero lo que vio hizo que su sangre hirviera de rabia y se helara al instante. En la caja no había oro, ni dinero, ni escrituras. La caja estaba llena de un montón de sobres de colores. Confundido, Javier cogió uno de los sobres. Lo abrió y leyó su contenido. Era una factura de cobro de una empresa de inversión fraudulenta en la que Javier había participado hacía 2 años. La factura ascendía a cientos de miles de euros. Javier pensaba que esa deuda ya estaba saldada, ya que el acreedor nunca había venido a su casa. Cogió otro sobre. Era un extracto de una tarjeta de crédito a nombre de Javier que había superado su límite. El siguiente sobre era una carta de advertencia de la empresa de leasing del coche deportivo que se había comprado en secreto. Javier volcó todo el contenido de la caja. Todo eran cartas de cobro de deudas, facturas y avisos de embargo. Resultó que, durante todo este tiempo, Valentina había estado pagando en secreto todas las cuotas del estilo de vida de Javier. Valentina había guardado en esta caja todas las pruebas de la ruina financiera de Javier. En el fondo de la caja,
Javier encontró un sobre blanco y limpio con la pulcra caligrafía de Valentina. Con las manos temblando, esta vez no de excitación sino de miedo, Javier abrió la carta. El contenido era breve, pero le atravesó el corazón. Cariño, todo este tiempo he estado usando la herencia de mi padre para tapar los agujeros que tú cavabas. Pero hace 7 días, cuando deseaste mi muerte, dejé de pagar todo. Disfruta cosechando lo que has sembrado. Javier dejó caer la carta. Sus piernas flaquearon y se desplomó en el suelo de la terraza, sucio de tierra. Ahora se dio cuenta de que, durante los últimos 7 días, mientras él estaba ocupado planeando la muerte de su esposa, la bomba de relojería financiera que Valentina había estado conteniendo había explotado. No era rico. Ahora no tenía nada más que una montaña de deudas que vencían todas al mismo tiempo. La fortuna que perseguía ya se había utilizado para cubrir su propia codicia en el pasado. Javier se agarró el pelo y soltó un grito de frustración que rompió el silencio de la tarde. Pero su grito fue ahogado por el sonido de muchos motores de motocicletas que se acercaban a la puerta de la casa, un sonido ruidoso y amenazador. El ruido estruendoso en la puerta principal de la casa se hizo cada vez más fuerte, mezclado con gritos ásperos que llamaban a Javier con un tono furioso. Javier, que estaba desplomado en la terraza lateral, se sobresaltó. Se arrastró para levantarse y echó un vistazo por encima del muro lateral. Su corazón casi se detuvo al ver la escena que se desarrollaba frente a su casa. Una docena de hombres de complexión robusta y rostros amenazadores golpeaban la alta verja de hierro. Algunos llevaban carpetas con documentos, otros portaban palos de madera. Eran los cobradores de deudas de varias instituciones financieras ilegales y prestamistas a los que Javier había pedido dinero para financiar sus negocios fallidos. Tras 7 días de retraso en el pago y sin respuesta, habían decidido visitar la casa del deudor simultáneamente. El pánico se apoderó de Javier. Corrió hacia el interior de la casa y cerró todas las puertas con llave. Pero los golpes en la verja se hicieron más fuertes, como si la puerta de hierro fuera a ceder en cualquier momento. Un cobrador utilizó un megáfono para amenazar con que, si Javier no salía y pagaba sus deudas ahora mismo, embargarían todo lo que había dentro de la casa. Acorralado, Javier sintió que no tenía otra opción. Tenía que enfrentarse a ellos. Todavía se aferraba a la creencia de que era el dueño de esta casa porque su esposa estaba muerta. Forzándose a ser valiente, Javier se dirigió al balcón del segundo piso que daba a la puerta principal. Desde el balcón, Javier gritó a la multitud de abajo. Intentó intimidarlos, gritando que estaban cometiendo un acto ilegal y que llamaría a la policía. También proclamó a gritos que era el legítimo dueño de esta lujosa casa y que pagaría todas sus deudas tan pronto como se completara el proceso de herencia de su esposa. Javier se jactó de que su esposa acababa de fallecer y que él era el único y rico heredero. Al oír la palabra herencia, los cobradores dejaron de golpear por un momento. Se miraron unos a otros, quizás pensando que había esperanza de recuperar su dinero. Javier sintió una punzada de alivio. Su estrategia para ganar tiempo parecía haber funcionado. Pero en ese momento de calma, un lujoso sedán negro de último modelo se deslizó lentamente entre los hombres rudos. El coche se detuvo justo delante de la verja. La ventanilla trasera bajó lentamente, revelando el rostro de un hombre de mediana edad con gafas gruesas y aspecto muy serio. El hombre salió tranquilamente del coche, acompañado por 2 asistentes que llevaban maletines. Javier reconoció al hombre. Era el abogado Serrano, el principal abogado de confianza del difunto padre de Valentina y antiguo jefe del bufete donde la señora Ana había trabajado. La aparición del abogado Serrano minó inmediatamente el valor de Javier. El aura de autoridad que emanaba el abogado hizo que incluso los cobradores de deudas se apartaran para dejarle paso. El abogado Serrano se situó frente a la verja y miró a Javier en el balcón. Sin necesidad de gritar, su voz grave y firme se oyó con claridad. Saludó a Javier y dijo que había venido a leer una cláusula importante relativa al estado de propiedad de los bienes de la familia. Javier bajó del balcón y corrió hacia el patio delantero, todavía separado por la verja de hierro. Jadeando, Javier le dijo al abogado Serrano que él era el marido legal de Valentina y que, como ella había muerto, esta casa pasaba a ser suya automáticamente. Javier le pidió al abogado Serrano que echara a esos matones. El abogado Serrano sonrió de forma significativa. Abrió una carpeta roja que le había traído su asistente. En voz alta, para que todos, incluidos los cobradores, pudieran oír, el abogado Serrano leyó un documento. Era el acuerdo prenupcial que Javier había firmado hacía 3 años, un documento que Javier había considerado trivial y que creía haber perdido. El abogado Serrano leyó la cláusula que estipulaba que, en caso de infidelidad probada, o de violencia física o intento de atentar contra la vida del cónyuge, la parte infractora perdería todos los derechos sobre los bienes gananciales y los derechos de herencia. Todos los bienes volverían a la familia de origen o serían donados a una fundación social.
El rostro de Javier palideció. Intentó negarlo, gritando que no había pruebas de que hubiera sido infiel o de que hubiera hecho daño a Valentina. Insistió en que Valentina había muerto por causas naturales, pero el abogado Serrano sacó de nuevo otro documento. Esta vez, era un informe de resultados del laboratorio forense. El abogado Serrano dijo que tenían pruebas de residuos de veneno de arsénico encontrados en el pelo y las uñas de Valentina, así como la grabación de CCTV que mostraba a Javier preparando el veneno. Esa prueba era suficiente para anular la condición de heredero de Javier y convertirlo en sospechoso de intento de asesinato. Javier se quedó boquiabierto, con la lengua trabada. El mundo a su alrededor parecía dar vueltas. Al oír esa explicación, los cobradores de deudas se enfurecieron de nuevo al instante. Se dieron cuenta de que Javier no tenía dinero, y nunca lo tendría. Empezaron a trepar por la valla, listos para saquear lo que pudieran llevarse. Javier retrocedió aterrorizado, acorralado en el patio de su propia casa. Pero antes de que la turba pudiera entrar, a lo lejos sonaron las sirenas de la policía, cada vez más cerca. 3 coches patrulla de la policía llegaron a toda velocidad y bloquearon la calle, haciendo que los cobradores se dispersaran y huyeran, o se rindieran y se tumbaran en el suelo. Policías totalmente equipados bajaron de los coches e inmediatamente aseguraron la zona. Javier sintió un ligero alivio al verse salvado de la ira de la multitud, pero ese alivio solo duró un segundo. Esos policías no habían venido a salvarle, sino a detenerle. Un oficial se acercó a Javier y le leyó sus derechos. Mientras a Javier le ponían las esposas a la espalda, se abrió la puerta de otro sedán negro del abogado Serrano. Javier giró la cabeza y sus ojos casi se salen de las órbitas. Del coche bajó la figura de una mujer muy bella y elegante. La mujer llevaba un vestido de un suave color pastel y una bufanda que ondeaba suavemente con el viento. Su rostro estaba fresco y sus mejillas sonrosadas, muy lejos de la imagen de un cadáver pálido que Javier tenía en mente. Era Valentina. Valentina estaba viva. Valentina se mantuvo erguida, mirando a Javier con una mirada tranquila pero devastadora. A su lado estaba la señora Ana, que ahora llevaba una chaqueta de traje que la hacía parecer una profesional del derecho, no la ropa de una vieja jardinera. Javier cayó de rodillas sobre el asfalto, no porque la policía le obligara, sino porque sus piernas ya no podían soportar el peso de su cuerpo, que temblaba violentamente. Miró a Valentina como si viera un fantasma a plena luz del día. Sus labios temblaron al pronunciar el nombre de su esposa. Valentina se acercó lentamente a la verja y miró a su marido a través de los barrotes de hierro que ahora separaban sus destinos. Valentina esbozó una leve sonrisa, una sonrisa sin un ápice de compasión. «Todavía no estoy muerta», dijo Valentina con una voz suave pero cortante. «Pero tu estatus como mi marido, tu estatus como hombre rico y tu futuro, han muerto hoy. Los 7 días que me diste para mi muerte, te los he devuelto con intereses para la tuya». Javier gritó, suplicando perdón. Dijo que había cometido un error y que todavía amaba a Valentina. Pero Valentina se dio la vuelta, no queriendo ver más esas lágrimas de cocodrilo. Hizo una señal a la policía para que se llevaran a Javier. La imagen de Javier siendo arrastrado a un coche de policía se convirtió en un espectáculo para los vecinos del barrio que habían empezado a congregarse. Valentina respiró hondo, inhalando el aire de la libertad que le sentó tan dulce, mientras el coche de policía se llevaba a Javier hacia su verdadera ruina. La atmósfera en el patio de la lujosa mansión seguía siendo ruidosa por el sonido de las sirenas de la policía que rompían el silencio del mediodía. Después de que Javier fuera asegurado en el coche patrulla, el jefe de policía que dirigía la operación le pidió permiso a Valentina para llevar a Javier de vuelta a la casa por un momento. Esto era para una rápida reconstrucción de los hechos y la identificación de pruebas, especialmente el lugar donde Javier había guardado el veneno restante que aún no había desechado. Valentina asintió con el rostro tranquilo. Caminó delante de ellos, entrando en la casa que había sido testigo silencioso de su sufrimiento durante todo este tiempo. Sus pasos eran ligeros, ya no había el peso del miedo que la había atormentado. Detrás de ella, 2 policías arrastraban a un Javier esposado de pies y manos. La cara de Javier estaba gacha, sin fuerzas, su pelo desordenado y su cara camisa manchada de tierra. Parecía un hombre que había perdido su alma. Al llegar al salón, Valentina se sentó en el sofá individual que solía ocupar su difunto padre. Se sentó con la espalda recta, emanando un aura de autoridad que dominaba a todos en la habitación. La señora Ana se situó a la derecha de Valentina, sosteniendo una gruesa carpeta con pruebas adicionales. Javier fue obligado a sentarse en el sofá largo frente a Valentina, flanqueado por 2 robustos policías. Poco después, se oyó un alboroto en el segundo piso. Resultó que otros policías estaban registrando todas las habitaciones de la casa, en busca de otros posibles sospechosos que pudieran estar escondidos. Se oyó un agudo grito de mujer.
Por las escaleras se vio a una mujer policía arrastrando a Raquel, que había intentado esconderse en el armario de la habitación de invitados. El aspecto de Raquel era un desastre. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas de miedo, y no paraba de forcejear para que la soltaran. Raquel fue sentada junto a Javier. En cuanto vio a Javier, Raquel se puso a gritar histéricamente, culpando al hombre. Afirmó que no sabía nada y que había sido engañada por Javier. Raquel le dijo a la policía que no estaba implicada en el plan de asesinato de Valentina, que solo había sido invitada a disfrutar de las lujosas instalaciones que Javier le había prometido. Al oír esa traición, Javier fulminó a Raquel con la mirada. Le devolvió los gritos a Raquel, diciendo que era ella quien le había presionado para que se apoderara rápidamente de la fortuna de Valentina, porque tenía muchas deudas de estilo de vida. Se desató una acalorada discusión entre las dos personas que antes se llamaban cariño. Se sacaron los trapos sucios, culpándose mutuamente, cada uno intentando hundir al otro para salvarse. Valentina observó el drama con una mirada fría e inexpresiva. Sentía asco por la bajeza moral de estos dos seres humanos que tenía delante. El jefe de policía les gritó a ambos que se callaran. El ambiente volvió a ser silencioso. Ahora era el turno de la señora Ana de dar un paso al frente. Con el tono de una abogada profesional, la señora Ana colocó una bolsa de plástico transparente sobre la mesa. Dentro de la bolsa había un pequeño frasco con un polvo blanco, que la policía había encontrado en la guantera del coche de Javier. Era el veneno de arsénico restante que Javier había utilizado. La señora Ana expuso la cronología del crimen de forma muy sistemática y clara. Explicó cómo Javier había comprado el veneno en la dark web, cómo lo había mezclado poco a poco en las bebidas de Valentina, y cómo Javier había falsificado la firma de Valentina en varios documentos bancarios. Cada palabra que salía de la boca de la señora Ana era un clavo más que se clavaba profundamente en el ataúd de la libertad de Javier. No había escapatoria para Javier. Las pruebas físicas, las pruebas digitales y los testigos estaban completos. Fue entonces cuando Valentina levantó la mano, pidiendo permiso para hablar. El jefe de policía asintió respetuosamente. Valentina miró directamente a los ojos de Javier. Javier, que había mantenido la cabeza gacha, se vio obligado a mirar a su esposa. A los ojos de Javier, Valentina parecía muy extraña. La mujer dócil que siempre obedecía sus palabras se había transformado ahora en una jueza lista para dictar sentencia. Valentina preguntó, con una voz baja pero que se oía muy claramente en la silenciosa habitación, por qué Javier había hecho todo esto. A pesar de que Valentina se lo había dado todo, Valentina le recordó el pasado, cuando lo había aceptado tal como era cuando no tenía nada. Valentina le dio una casa, capital para sus negocios y su total confianza, pero lo que recibió a cambio fue veneno y traición. Javier rompió a llorar. Esta vez, su llanto sonaba más desesperado. Se deslizó del sofá y se arrodilló en el suelo, postrándose a los pies de Valentina a pesar de estar esposado. Suplicó perdón, con voz ronca. Dijo que había cometido un error, que estaba cegado por la ambición y las insinuaciones de otras personas. Prometió hacer cualquier cosa si Valentina retiraba la denuncia. Le suplicó a Valentina que recordara los dulces recuerdos del principio de su matrimonio. Javier incluso juró por Dios que todavía amaba a Valentina. Al ver a Javier postrarse, Raquel escupió al suelo, asqueada por la hipocresía del hombre. La policía observó el momento, dando a la víctima la oportunidad de expresar sus emociones antes de que el proceso legal continuara. Valentina retiró las piernas para que Javier no pudiera alcanzarlas. No sintió ni una pizca de compasión. Su corazón se había congelado desde aquella noche en que Javier le susurró su sentencia de muerte. Valentina se inclinó ligeramente, acercando su rostro al de Javier, que seguía sollozando. Valentina le recordó las palabras que Javier le había susurrado en el hospital hacía 7 días. Con un tono que imitaba exactamente el de Javier, Valentina susurró mordazmente. Dijo que finalmente Javier se pudriría en la cárcel durante mucho, mucho tiempo. Cuando todo esto terminara, la casa de Valentina y toda su fortuna seguirían siendo suyas, mientras que Javier no tendría nada más que el uniforme de preso que llevaba puesto. Valentina afirmó que los 7 días que Javier le había dado para su muerte se habían convertido ahora en los 7 días hacia la propia ruina de Javier. Después de decir esas últimas palabras, Valentina se recostó en el sofá e hizo una señal a la policía para que se los llevaran. El jefe de policía ordenó inmediatamente a sus hombres que sacaran a Javier y a Raquel. Javier gritó, llamando el nombre de Valentina, su voz estridente por el arrepentimiento y el miedo mientras era arrastrado a la fuerza por la puerta principal. Raquel también fue sacada, llorando histéricamente. La puerta de la casa se cerró, dejando un silencio de alivio. Valentina respiró hondo, como si se quitara un peso de varias toneladas de encima.
La señora Ana se acercó y le tocó suavemente el hombro para darle fuerzas. Valentina se giró y sonrió sinceramente a la anciana que le había salvado la vida. El juicio en el salón había terminado. El veredicto social estaba dictado. Y la justicia legal no tardaría en llegar. Valentina sabía que, a partir de hoy, podría volver a dormir tranquila, sin miedo a no despertar a la mañana siguiente. Había pasado un mes desde el arresto que había conmocionado a ese barrio de lujo. El caso del marido que intentó asesinar a su esposa por su herencia se convirtió en titular de varios medios de comunicación durante semanas. El público mostró una gran simpatía por Valentina y condenó enérgicamente las acciones de Javier y Raquel. El proceso legal fue muy rápido porque las pruebas preparadas por la señora Ana, o más exactamente, la abogada Ana Beltrán, eran muy completas e irrefutables. En el juicio, Javier no pudo decir nada. La fiscalía pidió la pena máxima. El juez, al ver el horrendo vídeo de CCTV, no dudó en sentenciar a Javier a cadena perpetua por múltiples cargos: intento de asesinato, fraude y falsificación de documentos. Raquel tampoco se libró del castigo. Fue condenada a 10 años de prisión por complicidad y receptación de bienes robados. Esta mañana, el aire en la casa de Valentina era muy fresco. El sol brillaba con intensidad, iluminando un patio que ahora parecía diferente. Durante el último mes, Valentina había hecho una gran renovación en la casa. No quería que quedara ni un solo recuerdo de Javier. Contrató a un contratista para que remodelara el interior, cambió el color del papel pintado de las paredes y se deshizo de todos los muebles que Javier había tocado o comprado. El dormitorio principal, que había sido testigo silencioso del crimen de Javier, ahora tenía una distribución completamente nueva. Valentina también quemó toda la ropa, fotos y objetos personales de Javier en el patio trasero. Las cenizas de esa quema fueron arrojadas lejos, simbolizando la limpieza total de su oscuro pasado. La casa ahora se sentía realmente como una casa nueva, una casa llena de paz y energía positiva. En el amplio jardín trasero, Valentina estaba sentada cómodamente en una silla de jardín de ratán. Ante ella se extendía un hermoso y bien cuidado jardín de flores. Rosas, jazmines y orquídeas florecían en una colorida exhibición que deleitaba la vista. Frente a ella, en la mesa, estaba sentada la señora Ana. Pero esta vez, la señora Ana no llevaba su vieja ropa de jardinera. La mujer de mediana edad vestía ropa cómoda pero elegante. Su rostro parecía fresco y autoritario. Sobre la mesa entre ellas había 2 tazas de té caliente y algunos aperitivos aún humeantes. Disfrutaban de su desayuno matutino con tranquilidad, sin la jerarquía de ama y sirvienta. Se sentaban como 2 amigas, 2 socias y 2 mujeres fuertes que se apoyaban mutuamente. La señora Ana dejó su taza de té y le entregó a Valentina una carpeta con documentos. Era el informe financiero mensual de los activos de Valentina, que ahora estaban completamente seguros. La señora Ana también le entregó una propuesta para la creación de una fundación de ayuda legal. Tal como había prometido en el hospital, Valentina quería recompensar a la señora Ana por sus servicios, proporcionándole una vida digna para que no tuviera que volver a trabajar duro. Pero la señora Ana no era el tipo de persona que podía quedarse de brazos cruzados. Se negó a simplemente recibir una pensión y sentarse cómodamente. La señora Ana quería volver al mundo de la abogacía, pero no para ganar dinero, sino para ayudar a otras mujeres atrapadas en matrimonios manipuladores como el que había sufrido Valentina. Valentina apoyó mucho la idea. Decidió convertirse en la principal donante de la fundación, con la señora Ana como directora. Valentina sonrió mientras leía la propuesta. Sentía que ahora tenía un propósito nuevo y más significativo en su vida. Ya no era una ingenua heredera de la fortuna de sus padres, era una superviviente que quería ayudar a los demás. Valentina miró a la señora Ana y le expresó su infinita gratitud. Dijo que si no fuera por la inteligencia y la lealtad de la señora Ana, probablemente hoy estaría bajo tierra, y Javier estaría de fiesta sobre su tumba. La señora Ana sonrió sabiamente. Dijo que solo estaba cumpliendo el mandato del difunto padre de Valentina. La señora Ana también elogió la valentía de Valentina. Según la señora Ana, este plan no habría tenido éxito si Valentina no hubiera tenido la fortaleza mental para fingir estar muriendo durante 7 días y soportar el dolor de ver a su marido engañarla delante de sus narices. Su conversación derivó luego hacia temas más ligeros. Valentina planeaba empezar a aprender a gestionar la herencia de su padre por sí misma, sin depender totalmente de los demás. Quería aprender a ser una mujer independiente que no se dejara engañar por ningún hombre. La señora Ana prometió guiar a Valentina, transmitiéndole todos sus conocimientos jurídicos y empresariales. Rieron juntas, imaginando un futuro brillante. El canto de los pájaros en las ramas de un mango cercano se sumó a la atmósfera pacífica de esa mañana. Una suave brisa acarició el rostro de Valentina, haciendo ondear suavemente el extremo de su bufanda.
Valentina cerró los ojos por un momento, saboreando esta increíble libertad. Ya no había miedo a ser envenenada, ni presión mental, ni mentiras. A lo lejos se abrió la puerta de la casa. Un mensajero había venido a entregar unas nuevas plantas que Valentina había encargado. Valentina se levantó y caminó con paso ligero hacia la puerta. Recibió el paquete con una amable sonrisa. Cuando se giró y miró su magnífica casa, ya no la vio como una jaula de oro, sino como un palacio de independencia. Vio la gran maceta de monstera en la terraza lateral, el mismo lugar donde Javier había encontrado su ruina. La maceta ahora había sido replantada con una nueva planta más frondosa. Valentina se hizo una promesa a sí misma. Cuidaría bien del jardín de su vida, podaría todas las plantas parásitas que intentaran aferrarse, y solo dejaría que la sinceridad creciera frondosamente. La historia de Valentina y Javier había terminado. Javier estaba ahora encerrado tras fríos barrotes de hierro, lamentando su destino y su codicia a cada momento. Mientras tanto, Valentina estaba de pie, erguida bajo el sol, lista para afrontar un nuevo capítulo de su vida. Los 7 días que estuvieron llenos de terror habían pasado, reemplazados por miles de días futuros llenos de esperanza. La verdad había salido a la luz. El crimen había sido castigado, y el karma había cumplido su misión a la perfección. Valentina se sentó de nuevo junto a la señora Ana, levantó su taza de té y brindó por una nueva y hermosa vida.